El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Ya ustedes saben, por favor, ya ustedes saben que antes de presentar el mensaje ocupo un minuto para dar la bienvenida a un grupo de personas que no están físicamente aquí, pero que van a estar oyendo y mirando la señal que se origina aquí en esta casa de oración. Esas son las personas que nos oyen a través de la radio y son las personas que nos ven a través de internet, que son parte de esta audiencia hoy, y yo quiero que le demos la más cordial bienvenida. ¿Lo podemos hacer? Amén. Bienvenidos. Abran sus corazones. Seguro que pueden ser ministrados por el Espíritu Santo. Hoy tomen su asiento. Amén. Gloria al Señor. Espero que tengamos la actitud adecuada de estar en la casa de oración. Esa actitud empieza por ser atentos, especialmente hoy que nos disponemos a recibir el consejo de la palabra de Dios. Algo se me cruzó por ahí, tengo que ahogarlo primero para que no estorbe. Como ustedes saben, estamos llevando la serie de predicaciones sobre la gracia de Dios, Y como hay varias aplicaciones, el vocablo gracia, unido a otros sinónimos que puede ser gracioso, no es eso, pero dado a esas diferentes aplicaciones, tengo necesidad de aclarar a qué gracia o a qué aplicación de la gracia me estoy refiriendo, cómo estoy usando el vocablo gracia de Dios. La estoy usando en el sentido que una persona, por favor vayan conmigo, que una persona, cualquiera que ésta sea envuelta en el favor de Dios, sea envuelto en el beneplácito de Dios, lo cual quiere decir que esa persona es agradable delante de Dios. ¿Me expliqué? En ese sentido es que estoy usando el vocablo gracia de Dios, casi caer en gracia de Dios, ser envuelto en la gracia de Dios, ser envuelto en el favor de Dios. Esa es la aplicación que estoy usando. Por ejemplo, David fue agradable delante de Dios. Es decir, halló gracia delante de Dios. Específicamente la Biblia dice me he encontrado un hombre que es conforme a mí. David había hallado gracia delante de Dios. En la primera parte, estoy queriendo ponerles en el contexto de la predicación de hoy, en la primera parte de esta serie, hablamos de personas que hallaron gracia delante de Dios, pero que por ciertas actitudes, ciertas acciones, esas personas que estuvieron en gracia de Dios, cayeron de esa gracia. ¿Recuerdan? En la primera parte hablamos de esas personas. ¿Recuerdan algunos de esos personajes que hablamos en esa sección? Ayúdenme. Saúl, así no, aunque no vayan en orden cronológico. Judas, ya en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hablamos de Saúl, de Sansón, y habían otros personajes, pero que por avanzar los dejamos ahí. En la segunda parte estamos hablando de personajes bíblicos que hallaron gracia delante de Dios, vivieron, perseveraron y murieron en esa gracia, y por lo cual recibieron grandes bendiciones, al punto que, por ejemplo, hay uno que no ha muerto todavía, y eso hace más de 4,000 años. No murió. ¿Por qué? Porque había hallado gracia delante de Dios.
En ese sentido, hemos hablado de varios personajes. A ver si hagamos un repasito para ver si recordamos de los personajes de los que hallaron gracia, se mantuvieron en la gracia, perseveraron en la gracia y murieron en la gracia de Dios. ¿Me pueden dar algunos personajes? Noé, para ir en orden cronológico. Noé, estuvimos allá, sí, hablando de Noé. ¿De quién? No, hablamos primero, antes de Noé, hablamos de Enoc. Está primero Enoc, Noé, Abraham, José y Moisés. En orden cronológico debería de hablar de Josué hoy, pero en Josué hablamos al inicio de la serie. ¿Se acuerdan cuál fue el tema que desarrollé sobre Josué? Se busca un hombre como Josué, allá al inicio de la serie. Antes de seguir adelante, para llegar al punto, antes de seguir adelante, debo dejar claro cuál es mi objetivo con esta serie de predicaciones. Usted se preguntaría, ¿y cuál es la idea que tiene el pastor? ¿Cuál es el objetivo que tiene el pastor al estar siguiendo esta serie? Y quiero dejarlo claro. ¿Cuál es mi objetivo? Es que comprendamos y aceptemos que aunque Dios puede envolver en gracia a quien Él quiere envolver en gracia, por ser justo, ese es mi objetivo, por ser soberano, Él puede envolver en gracia a cualquiera que Él quiere. Pero por ser justo, Él espera que esa persona que va a envolver en gracia tenga ciertas cualidades, y es mi intención que comprendamos eso. Que si ya hemos hallado gracia, ¿y cuántos creen que ya hallaron gracia? Han caído en gracia. Yo esperaría que diga que sí, amén. Si usted quiere perseverar en esa gracia, usted tiene que tener ciertas actitudes, ciertas cualidades para vivir en gracia, perseverar en gracia, y lo que es más importante, ¿cuál sería? Morir en gracia de Dios. Lo más importante no es vivir en gracia, hermanos. Lo más importante es morir en gracia de Dios. Y en ese sentido es que tenemos que tener, esto no es asunto, yo voy a vivir y yo ya encontré ya. No, si ya yo de gracia, cuide sus actitudes, cuide su accionar para que le dé la posibilidad de vivir en gracia, pero especialmente de morir en gracia de Dios. ¿Para cuánto quedó claro mi objetivo? ¿Les queda claro? Debemos de comprender eso, que para mantenernos en gracia, si ya estamos en gracia de Dios, si Él ya dice, me agrada como eres. Hoy te invitaron a ir a otra parte, pero preferiste estar en mi casa o en la casa de oración, permitiste dedicar tiempo para mí, y entonces Él dice, me agrada eso que estás haciendo. Continuando con la historia de Israel, que es ahí donde están los hombres esos que hallaron gracia, y buscando y analizando a esos personajes que hallaron gracia delante de Dios, ya hemos finalizado el periodo de los patriarcas. Fíjense que la Biblia y la historia está diseñada o está registrada en periodos. El primer periodo o este periodo anterior, donde está Noé y todos ellos, ese se conoce como el periodo de los patriarcas. No vamos a llegar todavía al periodo de los reyes. En medio de los reyes y los patriarcas hay otro segmento, otro periodo. ¿Cuál es? Ayúdenme. ¿O nunca han oído nada de lo que estoy hablando? Está el periodo de los jueces. No se había llegado a poner rey, a nombrar rey. Está el periodo de los jueces. Entonces estamos buscando en ese periodo, estamos entrando al periodo de los jueces. Y de estos, que hay varios jueces, por asuntos de tiempo y de facilidad de contenido y de conocimiento de contenido, solo he escogido 3. En los jueces, que son 12, ¿qué pudiera decir? Solo he escogido 3 y los menciono para que desde ya los tengan en mente. He escogido a Gedeón, he escogido a Débora, porque no quise quedarme sin mencionar una mujer. He escogido a Débora y he escogido a Samuel. Esos 3 personajes vamos a meditar en ellos, reflexionar en ellos, sobre hombres que hallaron gracia de Dios, vivieron en gracia de Dios, y algunas reservas sobre si murieron en gracia de Dios. Tal es el caso de
Gedeón. La predicación de hoy va a estar sobre Gedeón. Y me tocaba en orden cronológico hablar de Débora, pero dije no quiero asustar entrando a esta etapa, empezando con una mujer, así que la dejé en segundo lugar. En ese sentido, que la predicación de hoy responde al tema. Ya lo tienen ustedes aquí al frente, así que ya es más fácil. Actitudes y acciones de Gedeón que lo llevaron a vivir, perseverar y morir en gracia de Dios. Vamos una vez más. Una vez más, por favor, actitudes y acciones de Gedeón. Vamos a hablar de Gedeón que lo llevaron a vivir. Debería decir hallar, vivir, perseverar, y aunque tengo mis reservas cuando voy a hablar de morir, y esa parte va a llamar mucho la atención. ¿Saben por qué? Por lo que dije hace un momento. No importa si vivimos en gracia de Dios, pero si morimos fuera de esa gracia, en buen salvadoreño, y como dice el hermano Marcos, ¿qué debería de decir? Nos llevó el diablo. De nada sirvió lo demás. Porque lo más primero es hallar, morir en gracia de Dios. Esta semana, el día de ayer, se sepultó un pastor anciano, 90 y no sé cuántos años. Murió. La muerte siempre es la muerte, pero uno diría, qué triste cómo murió. Y ¿saben lo que yo le saco? Es que la muerte es sorprendente. Es sorpresiva. Él andaba porque todavía era un ancianito que se movía, que salía, y entonces él vino a comprar al mercado, y ahí saliendo ya había comprado sus tomatitos y algo otras cosas, lo agarró un bus y lo mató. Y el asunto es que cuidémonos nosotros. Si él andaba en gracia de Dios, bendito, bienaventurados los que mueren en el Señor. Pero si a usted la muerte le halla de otra manera, ¿qué de algunos de nosotros que la muerte nos puede encontrar en la calle pensando a saber qué otra cosa? O algunos aquí mismo en el culto, y aquí mismo la mente está por otro lado. ¿Es posible eso? Seguro que es posible. Está aquí ¿sí? Pero la mente y se muere. ¿Cuántos creen que se puede morir alguno aquí? Y si se muriera alguno aquí sería una bendición terrible para los demás. Dice que la iglesia tuvo temor de Dios después de que se murió Ananías y Zafira. La iglesia se mejoró mucho porque ellos creyeron que no se le podía mentir al Espíritu Santo. Nosotros eso no lo creemos. Nosotros creemos que el Espíritu Santo ni se mete con nosotros, lo cual por supuesto es un error. Repito, ¿cuál es el tema de ahora? Voy a tratar de ir rápido por la cantidad de material que tenemos, y lo voy a mencionar en este momento. Problema de abundante información. Sobre Gedeón hay una cantidad de información, y por querer evacuar la predicación o todo el material en una sola predicación, tengo que ser muy lacónico al referirme a esos aspectos. En los personajes anteriores, pero especialmente en el caso de Gedeón, encuentro abundante información en cada versículo que se lee, y eso, en ese sentido tuve indecisión si tomar el modelo expositivo. Los entendidos saben que una predicación expositiva toma un pasaje y analiza ese pasaje, y estuve indeciso, tomo un pasaje para analizarlo en el modelo expositivo, o sigo con el modelo biográfico, que es el modelo que he estado llevando en los personajes anteriores, y quizá me quede haciendo los dos, leyendo un pasaje, pero también refiriéndome a la biografía de él. Entremos en materia. Gedeón, ¿recuerdan que de quién estamos hablando? Gedeón nace y crece en un tiempo muy difícil, tanto para él, su familia, así como para toda la nación judía, la nación israelita. Pues en ese periodo nace Gedeón. La nación judía
había desobedecido la ley de Dios y por lo tanto el Señor Jehová los abandonó y los entregó a las demás naciones que rodeaban a Israel, y en una decadencia espiritual. Israel no tenía ni tan siquiera líder, porque se habían apartado de Dios y Dios los había abandonado, y no tenían quien siquiera estuviera al frente política o militar o espiritualmente para dirigirlos. En esas circunstancias, los judíos se idearon hacer cuevas para guardar sus cosechas, porque sucedía que cuando ellos habían sembrado y recogido la cosecha, venían los enemigos de las naciones vecinas a robarles el producto de su cosecha. Ya pueden imaginar lo triste, y ellos se quedaban aguantando hambre y en una pobreza terrible. En esa circunstancia nace Gedeón. Y en esa circunstancia ellos se habían ideado una cosa muy curiosa. Lo que ellos hacían era que cosechaban, recogían el trigo y los demás cereales que sembraban, y hacían cuevas grandes, y ahí enterraban el alimento para que cuando vinieran los enemigos a querer robarse la cosecha, no la hallaban porque estaba enterrada. En esa circunstancia, repito, nace, en esa condición y circunstancias aparece Gedeón. Y en esta predicación vamos a tratar de encontrar sus actitudes y acciones que lo llevaron a hallar gracia en Dios y vivir en esa gracia. Estoy ubicando a Gedeón en la historia. Vamos a empezar por aceptar que Gedeón cayó en gracia de Dios, aunque él quería señales. Vamos a empezar por ahí. Estamos hablando de un hombre que halló gracia delante de Dios, como la hemos hallado nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Como la hemos hallado nosotros. Entonces, Gedeón cayó en gracia de Dios. Y aquí viene la palabra. Van a ir desde ya al libro de Jueces. Por favor, vayan al libro de Jueces. No vayan a mover mucho su Biblia, porque en ese libro va a estar la predicación de hoy. Vamos a ir al capítulo 6 del libro de Jueces, al versículo 17, para que la palabra confirme de que Gedeón halló gracia delante de Dios. Jueces 6:17 dice, espero que ya lo tengan. Y él respondió, está hablando Gedeón, yo te ruego que sí he hallado gracia delante de ti. Ahí aparece el centro que Gedeón él sabía. El Señor le había dicho, lo había llamado, y él entendió que había hallado gracia delante de Dios. Y dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señales de que tú has hablado conmigo. Él quería evidencia, señales de que indica, que la gente supiera que el Señor Jehová había hablado con él. Pero lo cierto, y el punto de arranque aquí, es que aceptemos, comprobados por la Biblia, de que Gedeón halló gracia, cayó en gracia delante de Dios. Y es que en verdad, si hay alguien que ha caído en gracia delante de Dios, deben de haber señales. Y una de ellas es que Dios hable con uno. No sé si me explico. Estoy diciendo que si usted halló gracia en Dios, una de las evidencias, una de las señales es que usted ha aprendido, puede hablar con Dios, porque si Dios no lo escucha, es que no puede hablar, usted no ha hallado gracia delante de él. Y ahora él está hablando con Dios, lo cual indica que él había hallado gracia delante de Dios. Cuando ya sabemos que Gedeón había hallado gracia delante de Dios, vamos a buscar las actitudes y acciones de que facilitaron que fuera envuelto en gracia. Debiera haberlas enumerado, pero voy a seguir con el modelo de siguiente para que vean que ya vamos para la otra acción. La primera acción, a pesar de las circunstancias que ya medio se las pinté, a pesar de las circunstancias, Gedeón era hombre trabajador. Digan trabajador, por favor. Trabajador, díganlo más fuerte. Trabajador. Gedeón era hombre trabajador. Y aquí voy a tocar en la aplicación un apunto que nos va a doler, porque este asunto de trabajador casi no se quiere. La mayoría rehusamos trabajar. Dice Jueces 6, les dije que no se movieran de Jueces, versículo 11. Jueces 6:11.
Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abreseíta, y su hijo Gedeón estaban sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ya les había dicho que los madianitas, no dije el nombre, pero era una de las naciones vecinas que venía a robarse la cosecha de los israelitas. Y entonces Gedeón con su papá estaban trabajando, ¿qué dice que estaban haciendo? Sacudiendo el trigo, casi como se hace con el arroz, sacudiendo el trigo. ¿Y qué se disponía a hacer? Esconderlo, porque ya sabía que iban a venir los enemigos a robarlo. Imagínense esto. Había trabajado, hoy estaba recogiendo el fruto, ¿y cuál era lo más seguro que iba a pasar? Que se lo iban a venir a robar. Y por eso es que él está preparándose para esconder, pero a pesar de, tal como lo vengo diciendo, y en este caso sobre Gedeón, que antes que fuera llamado, él ya tenía varias de las actitudes y acciones que facilitaron ser envuelto en gracia, y estoy refiriéndome que una de ellas era que Gedeón era trabajador a pesar de las circunstancias. Fíjate que hoy con estos problemas que hemos tenido nosotros aquí, que uno trabajaba y al ratito llegaban otros a quererse quitar, era una cosa triste. Y sin embargo así había que trabajar. Ese era el caso de Gedeón. Gedeón era trabajador. Creo que podemos imaginar los posibles pensamientos en Gedeón cuando sabía que la cosecha que tanto trabajo había costado podía ser robada de un momento a otro. Sin embargo, lo encontramos a él trabajando. Especialmente en nuestros días, esta es una actitud, una acción que debe de ser restaurada. El espíritu de trabajo debe de ser restaurado. Fíjate que en estos días hay fenómenos. Al lado del volcán y donde se trabaja la agricultura casi no hay trabajadores. No se encuentran trabajadores porque la gente ha emigrado a las ciudades, porque en las ciudades la cosa no es tan complicada. Uno en la ciudad va y se consigue un canasto así, y pone algunas cosas, algunas frutas y algunas cosas, y rapidito, eso no es mucho el trabajo, y ya va por la calle, ahí los tomates, con facilidad uno ya no le gusta el trabajo pesado de allá, porque el espíritu de trabajo se ha perdido. No solo estoy hablando de lo material, de lo espiritual también. Nadie quiere trabajar en la obra, pero tampoco nadie quiere trabajar en lo material casi. ¿Por qué ese silencio tan macabro, tan profundo? ¿Qué piensan? Algunos yo sé que sí, aunque sea un poco trabajo más suave, pero se trabaja. Estamos diciendo que Gedeón era, una de sus acciones, una de sus actitudes era que Gedeón era, digan, trabajador. Y ahora, ¿para qué estamos mencionando esto nosotros? Para imitar esto, para que nos convirtamos en eso. Gedeón, siguiendo, Gedeón era un hombre esforzado y valiente. Gedeón era un hombre esforzado y valiente. Y vamos a la Biblia, porque en esta parte casi estoy en una forma expositiva, pero estoy hablando de la biografía de Gedeón. Gedeón 6:12, ahí cerquita, no se muevan de ahí. Ahí en ese orden vamos a ir. Gedeón 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová está contigo. Fíjate que lo que les vengo diciendo, dice, yo estoy contigo y estoy contigo porque eres, ¿qué sigue diciendo? Ahí en su Biblia, porque eres varón esforzado y fíjate que cuando en la Biblia aparece el vocablo varón, no se está refiriendo propiamente al género, sino es como una actitud. Pero ahora dice, eres varón esforzado y valiente. Estas cualidades ya estaban en Gedeón. No es asunto de decirle, Señor, hágame a mí. Al otro día estaba hablando, hágame a mí valiente. Y él dice, no, eso ya debe estar en ti.
hágame que yo sea esforzado. No, eso ya debe estar en usted. Usted debe de ser esforzado y valiente. ¿Comprendemos qué significa ser esforzado? ¿Qué significa? Por favor, sí, así está escrito. Hacer más allá de lo que se puede. Hay veces que uno dice, ya no aguanto, siga más, aguanta. Porque esforzado es hacer más allá de la fuerza natural. Y él era varón y nosotros debemos de ser gente esforzada. Esforzado. ¿Y qué significa valiente? Él era valiente. Es actuar con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Ese asunto de la valentía no es fuerza bruta. Hay que usar pensamiento, pero es una actitud que ofrece valentía, soportar. Y eso es lo que tenía Gedeón. Y eso es lo que tenemos. En el Evangelio esto se ha perdido mucho, hermanos. Perdónenme. En el Evangelio, la mayoría de los evangélicos no podemos tener un problemita, una tentación. Mire, hay gente que se va de las congregaciones por, no lo digo ni chiquilladas, es menos que chiquilladas. No me saludaron. Esa es una chiquillada, hombre, menos que chiquillada. En este mismo sentido leemos el versículo 14, ahí cerquita donde estaban, versículo 14, y dice, y mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tú. Lo cual estoy diciendo que esa fuerza, el ser esforzado, ya lo tenía. ¿Me van siguiendo? Que son actitudes que le agradaron a Dios. Este tipo es esforzado, dijo él, por eso lo voy a ocupar, por eso lo voy a usar. Porque era varón esforzado. Y con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, como que si esta confirmación, yo busco solo valientes. Yo busco esforzado, yo por eso te he buscado. Amén. Momento para tomar un poquito de agua. Eso era Gedeón y eso se espera que seamos nosotros, especialmente en términos espirituales. ¿Cuántos se declaran como gente esforzada? ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer más allá. Y ustedes son inteligentes, aunque los vean rebeldes, no quieren comprometerse en lo que no están dispuestos a hacer. ¿Cuántos se declaran como gente esforzada? Ninguno quiere ser esforzado. ¿Cuántos se declaran como gente valiente? Y son inteligentes, porque ¿por qué no lo hicieron? Es que ya le dijimos que nosotros no nos vamos a esforzar. Y nosotros no somos valientes, así que ¿para qué nos está exigiendo si ya le dijimos? Pero el Señor les vea y el Señor les juzgue. ¿Qué tenía otra actitud de Gedeón? Gedeón comprendía la diferencia de estar hablando con Dios. No se vaya del libro donde estamos. Gedeón comprendía la diferencia de estar hablando con Dios. Jueces 6:22. Jueces 6:22. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Si pudiéramos leer los contextos de este versículo, notaríamos que lo que estoy diciendo es una interpretación adecuada. Una cosa es hablar con alguien particular, humano, como nosotros, y otra cosa es estar hablando con Dios. Cuando él se da cuenta que el que le hablaba era el ángel de Dios, que ya lo va a ver usted, era el Señor Jehová en la presencia de un ángel de Dios. Él dijo, ay, Señor mío, que yo he visto. Él sabía lo que significaba estar delante de Dios. Una actitud apropiadísima. ¿Cómo se le pudiera llamar a esta cualidad o actitud en Gedeón? Eso de diferenciar cuando uno está delante de Dios y cuando uno está con otra persona. Por un lado se pudiera decir que era temor. Temor del bueno, porque hay un temor de miedo. No, este era temor de reverencia. Temor de un adorador. Lo voy a decir un poquito más después. Pero estoy diciendo que él sabía lo que era estar hablando con Dios. Y yo más de una vez tengo pena cuando escucho gente. Y lo más seguro, como yo lo he dicho aquí, es que Dios no nos está oyendo. El Espíritu Santo no está oyendo porque lo estamos mandando.
Señor, gracias porque no lo está oyendo, porque si lo estuviera oyendo, posiblemente le quebraría la dentadura para que no ande, que sepa cuando está hablando delante de Dios. Siguiente, Gedeón era adorador. Gedeón era adorador. Cuando él ya entendía la diferencia de estar delante de Dios y de hablar con otras personas, yo puedo, fíjate que uno cuando habla con una persona no es correcto, pero se puede. El otro puede estar hablando y uno está un poco, sí, eso se puede, pero no cuando está delante de Dios. Cuando está delante de Dios hay que ser reverente y eso se puede hacer, y cuando se hace eso, uno fácilmente se convierte en un adorador. El versículo 24 siempre de Jueces 6, 24 ahora, versículo 24. Edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy cuando se escribe esta parte en Ofra de los Abiezeritas. Edificó un altar. Hace tiempo prediqué, me parece, una serie sobre el altar. El altar sigue siendo en Israel y debería ser para nosotros un sitio de encuentro. Vamos a adorar a Dios y el altar, que en aquel tiempo era de piedras, tenía algunas condiciones, era para adorar. La interpretación más sencilla de Shalom es Jehová es paz. Esa es la manera más simple de interpretar Shalom, paz. Pero es posible que la traducción más exacta de esta declaración sea: el Señor calma nuestros temores. Porque él tenía miedo, tenía temor, porque he estado hablando con Dios. Y él lo que quería era que su temor se apaciguara, y por eso él hace el altar y lo llama Jehová Shalom. Siguiente. Jehová fue obediente al Señor Jehová a pesar de los riesgos. Esta parte de que Gedeón fue obediente, porque hermanos, al fin y al cabo es el centro de la vida de un adorador, la obediencia. Aquí pongámonos claros. La obediencia es la clave de todo. Y Gedeón era obediente a pesar de los riesgos. Y en Gedeón la obediencia la vamos a ver aquí y la vamos a ver más después. Por hoy voy a tomar solo un aspecto. Versículo 25 del capítulo 6. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba, toma en cuenta esto, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, porque el padre era idólatra, de esos judíos que cayeron en la trampa de los pueblos vecinos. Y corta también la imagen de acera que está junto al altar. El papá había hecho un altar para este dios que se llamaba Acera, y ahí estaba el altar. Y dice también: al ídolo ese, métele por la mitad y bótalo. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová. Qué lindo esto. Cuando uno está en la actitud, si Dios lo dijo, lo hago, lo obedezco. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos quieren tomar esta posición de obediencia a Dios? Porque el punto débil nuestro es que nosotros seguimos siendo desobedientes. Eso que la Biblia lo dice, perdónenme, casi decimos me vale. Y si nos vale y no obedecemos la palabra, ni sabemos para dónde vamos. Versículo 27, por favor. Versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10, ya lo habíamos leído, hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. ¿Qué fue lo que hizo Gedeón? Hacer caso. Pero ya en la obediencia, ¿qué hizo? Fue y derribó el altar y quebró la imagen, porque él era... Y esto tenía un enorme riesgo. Ya se lo voy a presentar un poquito más claro en la siguiente división. Pero él, en este caso, sin importar lo que fuera, ya puede imaginar que Dios le diga a uno algo que en lo que va en contra de otro. Vaya y póngase ahí frente a la alcaldía a predicar. Ya sabe que al ratito va a llegar la policía y lo va a arrestar y lo va a llevar.
Siguiente, Gedeón era sabio y prudente. Estamos hablando de las actitudes y de las acciones de Gedeón. Estas actitudes, ¿cuáles acabo de decir? Prudencia y sabiduría, que son hermanas. Sabiduría y prudencia, estas actitudes son costosas de hallar, hermanos. Sabiduría y la mayoría de nosotros no somos prudentes en lo que hacemos, inclusive algunas veces pensando que estamos obedeciendo a Dios no usamos de prudencia. Gedeón era sabio y prudente. Mas temiendo, versículo 27 ahora, en el mismo pasaje, versículo 27, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre, está viendo la prudencia ahí, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Qué fue lo que hizo de noche? Botar el altar y quebrar la imagen. Él obedeció, pero usó de prudencia y de sabiduría, porque la sabiduría es la que nos hace prudentes. La sabiduría es la madre de la prudencia. La sabiduría y la prudencia son actitudes y acciones muy difíciles de practicar y tienen como enemigo la falsa fe. Porque a veces que uno, si tiene fe, haga esto. No, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con sabiduría. ¿Para cuántos les va quedando claro esto? Y yo digo que uno por la fe, vaya y haga esto, por la fe yo tengo, sí. Hágalo, pero con sabiduría y prudencia. En el caso de Gedeón sabía manejar la sabiduría y la prudencia, y estas son hermanas, van juntas y son necesarias en la vida. En la vida material y en la vida espiritual son necesarias, fundamentales, y en el pueblo del Señor muy ausentes. Gedeón conoció al Espíritu Santo. Siguiente, Gedeón conoció al Espíritu Santo, y aquí me voy a referir a un aspecto muy particular, porque estoy hablando del Antiguo Testamento. Ustedes ya me han escuchado decir, y tengo razones bíblicas para decirlo, que la deidad se designó, cada una de las personas que lo integran, periodos que administrarían el mundo, periodos propios en los que administrarían el mundo. El Antiguo Testamento lo administró el Señor Jehová, y por eso es que Él aparece en cada versículo del Antiguo Testamento. Este no era el periodo del Espíritu Santo. Sin embargo, como cosa de peculiaridad, hay ciertos personajes que conocieron también al Espíritu Santo. Vamos a ir a Jueces 34, 34 versículo. Entonces, el Espíritu de Jehová, ¿por qué dice? Pregunto, ¿por qué dice Espíritu de Jehová? No estaba hablando del Espíritu de Jehová, estaba hablando del Espíritu de Dios. Pero ¿por qué dice Espíritu de Jehová? Porque era el Señor Jehová el que estaba ministrando en ese tiempo. Y por eso ahora al venir a respaldar al Señor Jehová, el Espíritu Santo dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él. Había gracia de Dios, y por eso estoy diciendo que Gedeón, a pesar de estar en un periodo que le pertenecía al Señor Jehová, el Espíritu Santo ministró también a Gedeón. Siguiente. Gedeón, por su humanidad, le pidió prueba a Dios de su cobertura. Como yo estoy hablando de las actitudes de Gedeón y sus acciones, no quise, había pensado dejar esta, porque ustedes de seguro ya me conocen, que yo no me gusta aplicar y no me gusta que el pueblo crea que puede probar a Dios. No, esa idea, ese asunto, aún de probar a otra persona, eso solo lo puede hacer Dios conmigo, pero yo probarlo a Él no es un asunto que me gusta. Sin embargo, ha sido común en algunos hombres de Dios que han querido probar, me voy explicando, han querido probar a Dios. Estoy diciendo que Gedeón, por su humanidad, él quiso probar si era cierto lo que quien lo había llamado, y era cierto a lo que lo mandaban, y por eso lo comparto. Ahora ya estamos siempre en el 36 al 40.
Jueces 6, 36 al 40. Dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, va siguiéndome, como ha dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, en el campo, allá afuera. ¿Me van siguiendo? Y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seco todo el resto de la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Primera prueba. Él dijo, pero yo quiero probar si es cierto que yo voy a salvar a Israel. Yo voy a tirar un pedazo de lana, para que si la lana está mojadísima y todo lo demás alrededor, mire la prueba que estaba pidiendo el hombre. ¿Y sabe cuál es lo maravilloso? Versículo 38. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él, rocío, un tazón lleno de agua. Porque al fin y al cabo nuestro Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere hacer. Cuando dicen amén. Versículo 39. Mas Jehová dijo a Dios, no se encienda tu ira. Es decir, lo voy tratando de interpretar. No se moleste, ya usted conoce que yo soy carnal. Así que no se enoje mi Señor con su ira. Si aún hablare esta otra vez, deme el lugar de ponerle otra prueba. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y todo lo demás esté bien húmedo de agua. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que se cumplió. Porque nuestro Dios, cuando Él quiere hacer algo, lo hace. ¿Qué le quiero decir? No ande probando a Dios. Usted no es Gedeón. Créale a Él. Esperemos en Él. Que cosas grandes pueden suceder. Yo esperaría que ustedes ya han comprendido que yo no encuentro apropiado pedirle pruebas a Dios o al Espíritu Santo, porque de alguna manera estas pruebas representan dudas en uno, que no cree realmente. Así que por eso yo no creo, no recomiendo. Pero no se puede negar que los seres humanos tenemos una tendencia a pedirle pruebas a Dios, pero nosotros no queremos probarle a Dios que realmente lo amamos. Lo maravilloso de esto es que parece que Dios comprende esto y por eso en algunos casos aparece que se cumplió lo que ellos le pidieron a Dios. Mi recomendación es que no ande probando a Dios. Bástele que Él le diga que haga algo y hágalo, obedézcalo, que sea obediente. Siguiente. Una vez más Gedeón demuestra su obediencia a pesar de. Estamos buscando las actitudes y acciones de Gedeón. Y estamos repitiendo una vez más que Gedeón era obediente a pesar de. ¿A qué caso me voy a referir ahora? Jueces 7, dejemos el capítulo 6 y hoy pasamos al capítulo 7 y vamos a leer los versículos 3 al 6. Creo que voy bien en el tiempo. Dice, ahora pues, haz pregonar, esta es palabra de Dios. Dios le está diciendo a Gedeón, vas a hacer esto, y aquí está el hombre obediente. Haz pregonar en oídos del pueblo, porque en los versículos anteriores, Gedeón ha reunido un ejército y ha alcanzado a reunir 32,000 personas. Y el Señor Jehová le dijo, este pueblo es mucho. Si ganan la batalla, estos 32,000 hombres van a creer que ellos lo han hecho. Mire cómo son los pensamientos de Dios, del Señor Jehová. Cosa contraria, a nosotros nos gustan las muchedumbres. El Espíritu Santo pudiera hacer cosas maravillosas con este pequeño grupo. ¿Cuántos dicen amén? Pero en este pequeño grupo debería haber obediencia, docilidad para hacer las cosas. Entonces, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo que quien tema, hablándole a los soldados, que quien tema y se entremezca, tenga temor, miedo, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad y váyase a su casa. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. El ejército de 32, ahora se han ido 22,000, ya puede imaginar. Pero estoy diciendo que Gedeón fue obediente.
Ahora quedan 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Aquí está lo correcto, porque Dios sí puede probarnos a nosotros. Y del que yo te diga, vaya, contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Gedeón dijo a Gedeón, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lave el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblase sobre sus rodillas para beberla. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Fíjense, hermano, que este asunto que yo vengo compartiendo con ustedes de que el Señor necesita ver ciertas actitudes, ciertas acciones. Cada vez que yo leo la Biblia en cualquier relación, las encuentro que ahí están. ¿Cuáles fueron las actitudes de estos soldados que él vio para escogerlos? ¿No lo ven? Él dijo, no me sirven esos que se embrecan al agua y que van a venir los soldados y los otros. No, esos que beben el agua así, llevándoselo y están pendientes, esos me pueden. Para que usted vea que él no escoge, él escoge a la gente que tiene actitudes apropiadas. Debemos de comprender y aceptar que la obediencia es la clave de todo y la obediencia tiene un enemigo y ese enemigo soy yo. Ese enemigo es mi voluntad. Yo siempre hago lo que quiero. Y ustedes casi siempre hacen. ¿Por qué vinieron hoy? Porque quisieron. Y cuando no vienen, ¿por qué no vienen? Porque no quieren. La obediencia, hermanos, es la clave de la bendición. Siguiente. A pesar de su humanidad, Gedeón era dócil para ser convencido. Los humanos tenemos esa tendencia a la que ya les hablé, pero a pesar de eso, Gedeón era dócil para ser convencido. Versículo 15 del capítulo 7 que ya estamos leyendo. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos porque Jehová ha entregado al campamento de Madián en vuestras manos. Me quedo ahí un ratito. Leímos el versículo. Gedeón ya se había acostumbrado a que no quería hacer caso, en algunos casos no quería obedecer. En este caso el Señor le dijo, yo te voy a dar la victoria, pero él no quería, y el Señor, comprendiendo eso, le dijo, andate suavecito y llévate a un testigo para que también te vea, y andate a donde está el campamento, de escondiditas, entrate y vas a oír lo que esa gente dice. Y él se fue, eso es lo que dice el versículo, y ella, estando ya metido él en el ejército, oyó lo que la gente estaba diciendo, y uno de ellos dijo, tuve un sueño anoche, y yo veía esto, y el mismo hombre interpretó, esto no es otra cosa que Jehová y Gedeón que vienen por aquí, y yo tengo miedo. Y entonces dice que él, al oír aquello, él fue convencido, pues no, el Señor está con nosotros, y se regresó y dijo, hoy vamos a la batalla. ¿Qué estoy diciendo con esta comparación? Que a pesar de todo él era dócil, no era rebelde consumado. Con el detalle él fue y va a la batalla. Siguiente, Jehová tenía iniciativa y creía en la organización. Gedeón tenía iniciativa y creía en la organización. Cuando ya se ha quedado con el ejército de ¿cuántos? 300 prudentes. Versículo 16. Mire cómo está escrito el versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y estas cosas, si usted se pone a leer la historia, no encontré, y por eso lo puse aparte, no encontré que el Señor Jehová le dijo esto. Solo le digo, aquí están los 300, y él viene, y aquí estaban los 300.
Y él dije ya que él creía en la organización. ¿Qué hizo? Hizo 3 grupos, 100, porque es más fácil ese asunto de organizar, ese asunto de tener aquí como tenemos. Eso es sabio, pero la gente cuando no quiere, no quiere. Dice, mejor vamos todos juntos, mejor la chusma. Mejor. No, la organización tiene su lugar. Y entonces hizo los 3 grupos. Y ahora no encuentro a dónde se... Mira, hace esto. No, era iniciativa de él. Vamos a hacer esto. Cada uno de ustedes va a llevar esta tea. Cada uno de ustedes... Por eso estoy diciendo que él creía en la organización y tenía sus propias iniciativas. Él espera, Dios espera, el Espíritu Santo espera que nosotros tengamos nuestras propias iniciativas. ¿Ven? Siguiente. Gedeón creía en el poder del ejemplo. Estoy hablando y buscando las actitudes y acciones que tuvo Gedeón para hallar gracia delante de Dios. Estoy diciendo que Gedeón creía en el poder del ejemplo. Versículo 17. Y les dijo, miradme a mí. Mire qué bonito y qué interesante esto. Esta parte de la predicación me da a mí en la cabeza, me da coicos a mí en la cabeza. Y le dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Él creía en el poder del ejemplo. El ejemplo es poderoso, hermano. Y yo estoy confrontado con esto, queriendo tomarlo para mí, querer corregir lo que no he estado haciendo, el ejemplo, y los líderes deben de pensar en esto, que su ejemplo también es poderoso. En el caso de Gedeón, así lo entendió. Esta es una parte que personalmente yo debo de darle mucha atención. El ejemplo es poderoso. Siguiente. Gedeón era hombre de carácter y de palabra. Gedeón era hombre de carácter y de... ¿Y para qué estoy diciendo todo esto? Para que nosotros también aprendamos esto. Gedeón era hombre de carácter y de palabra. Del versículo 5 al versículo 17 del capítulo 8, ya hemos pasado al capítulo 8 ahora, hay un relato que demuestra que Gedeón era un hombre de carácter y de palabra. Para avanzar, se las voy a medio relatar. Él ya avanzado en la guerra, y ahora él va siguiendo a unos que se habían huido, dos reyes que se habían ido huyendo. Él los va siguiendo ahora, y él tenía que pasar por 2 territorios, el territorio de Sucot y el territorio de Peniel. Y cuando él llega al territorio de Sucot, le salen al encuentro los ancianos, y entonces Gedeón les dice, miren, mi gente viene cansada, yo estoy ganando la batalla por ustedes, así que les pido que me le den de comer al ejército, a mis 300 hombres. Y ellos le contestan de una manera bien, ya tenés preso, ya mataste a los reyes de esos pueblos vecinos. No, dijo, siguiéndolo voy. Pues ¿cómo nos pedís que te demos de comer y todavía no has tenido el éxito total? Y él les dijo, cuando lo tenga el éxito total y mate a esos en el camino donde voy a regresar, pero ya no les voy a pedir que me le den de comer. Voy a trillar todo lo que tienen sembrado y se lo voy a destruir a ellos y ustedes. Y siguió adelante. No le dieron de comer y con hambre se fue. Más adelante llega a Peniel y les dice lo mismo. Démenle de comer algo a mis guerreros. Y los de Peniel le dijeron lo mismo. Y él dijo lo mismo. Él dijo, cuando regrese los voy a arrasar a ustedes por lo que ustedes me han hecho. ¿Qué creen que pasó? Gedeón va y gana la batalla, captura a los reyes y viene de regreso. ¿Y qué cree que hizo? Exactamente lo que les había dicho. Los arrasó y les quitó todo lo que ellos tenían, porque estoy diciendo que Gedeón era hombre de carácter y palabra, lo cual también a nosotros nos hace mucha falta. Gedeón, voy a correr en este último momento, Gedeón rehusó ser líder de Israel, y aquí empieza la cosa peligrosa, cuando uno, ya sea por el éxito, empieza actuar incorrectamente y apartarse de la gracia de Dios. Entonces, cuando ha terminado la guerra, la gente de Israel se reúne con él y le dice, tú debes de ser nuestro guía.
Dios te usó, el Señor Jehová te usó y tú tienes que ser nuestro líder. Y él usando una palabra que parece que está bonita y está correcta y es santa y es buena, pero él no estaba ya actuando correcto. Gedeón rehusó ser el líder de Israel, argumentando que el Señor Jehová era el líder de ellos. Todo parece bonito. 23, versículo 23, capítulo 8, 23. Mas Gedeón respondió: no seré señor de vosotros, ni mi hijo os enseñoreará, Jehová señorea sobre vosotros. Ya dije que esto parecía que era bonito, pero ya era parte de que él se estaba apartando. ¿Por qué él no quiso seguir con el pueblo de Israel? ¿Y saben qué fue lo que pasó? Porque pueblo sin líder se pierde. ¿Saben lo que pasó? Que Gedeón se perdió. Y la siguiente cosa con la que termino esta predicación acaba de confirmar el peligro que hay con que uno confunda el propósito de Dios. Él dice, cuando tú eres el rey, tú eres el líder ahora, y él dice, no, lo que quiero es que me hagan un favor. Ese es el versículo siguiente. Quiero que me hagan un favor. Versículo 24, gracias, versículo 24. Quiero que venían de la guerra y venían trayendo todo lo que habían sacado de la guerra, y dice, quiero que me den todos los arcillos de oro que ustedes traen, quiero que me los den. Y la gente dice, sí, te lo damos. Y empezó la gente a desfilar y le dieron todos los arcillos de oro y hizo una cosa bien, una cantidad de lo que le donaron. ¿Sabe qué hizo él? ¿Sabe qué hizo? De aquí en adelante los voy a poner a leer Biblia. Este año que viene, si el Señor nos da vida, cada uno va a leer la Biblia durante el año. Vamos a tenerlo como meta. Gedeón con aquello dice que hizo, versículo 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Saben lo que era ese efod? Era como una túnica, era un vestido. Era la túnica que se ponían sobre el vestido. Los israelitas, que siempre han usado túnicas por dentro, al final ellos decidieron, los sacerdotes especialmente, hacerse un efod, que era un vestido que iba por encima. Y este era de oro puro y lo pusieron en la plazuela. ¿Y sabe qué hacía la gente? Venir a adorar el efod que él había. Y lo que dice el versículo, que esto le fue de tropiezo porque el pueblo se prostituyó. Y fue tropiezo para la casa, para Gedeón y para su casa. Cosa triste. Esta última parte en la vida de Gedeón enseña que hay que tener mucho cuidado después de una victoria. Hay que tener mucho cuidado. Y eso le ha pasado a muchos hermanos. Le pasó a Elías. Lo voy a hablar cuando llegue ahí. Hay que tener mucho cuidado cuando uno ha tenido un tiempo de victoria. Hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener cuidado al final del camino. Y el problema de esto es que uno no sabe cuándo va a estar el final del camino. ¿Cuándo va a estar el final de su camino? No se sabe. Yo lo presiento por mi edad. Pero ustedes que están jóvenes pareciera que no piensan que el final del camino puede estar cerca. Hay que tener cuidado al final del camino. Porque al final del camino podemos cometer errores por los cuales podemos perder todo lo grande que habíamos alcanzado. Sin embargo, en toda su vida, Gedeón fue un hombre que estuvo bajo gracia de Dios y vivió bajo gracia de Dios. Lamentablemente, al final cometió errores que perdió la gracia de Dios. Vamos a dar una ofrenda de palmas.